Página 36. Yo te manipulo, ¿y tú qué haces? Por Walter Dressel, 2009. Capítulo 2. La agresión, el arma preferida del manipulador. 2.1. Agresión activa y pasiva. Hay muchas armas de destrucción. Sin embargo, la violencia psicológica, la violencia física y el chantaje emocional se han convertido en las preferidas por quienes pretenden hacer de nosotros sus esclavos perpetuos. Todo depende de tu valor y de tu coraje para redimirte de las pesadas cadenas que hoy te atan a una vida indigna. No pierdas un minuto más de tu vida. No hay más espacio para las lágrimas. Solo la acción te liberará para siempre. Dr. Walter Dressel. La agresión se ha convertido en las últimas décadas en una de las tantas formas de vincularse de los seres humanos, quienes van acumulando frustraciones, fracasos y situaciones adversas que luego, consciente o inconscientemente, vuelcan en sus semejantes a través de los distintos tipos de ataques que hieren profundamente a los destinatarios de los mismos. La complejidad de lo que hoy significa vivir, o mejor dicho, sobrevivir, ha incorporado este tipo de actitud de forma casi natural, visualizándolo cotidianamente desde cómo nos manejamos al conducir, con una intolerancia que llama la atención, hasta la utilización alterada del lenguaje en situaciones tales como comprar un producto o un servicio en una tienda o en una oficina tanto pública como privada. Queda claro también que hay honrosas excepciones, que son tan esporádicas que sorprenden, con expresiones como que tenga un buen día, o, ¿puedo ayudarlo en algo? Términos que deberían formar parte del vocabulario de cada individuo para ser utilizado en cualquier momento, sabiendo que aquel a quien van dirigidas estas frases se siente reconfortado al comprobar que no hay necesidad de agredir ni de denostar al otro para poder comunicar lo que se desea o lo que se necesita. ¿Por qué hemos ido perdiendo la capacidad de comunicarnos adecuadamente? ¿Qué es lo que dilapidamos en los caminos de la vida que nos ha hecho olvidar que el respeto por el ser humano es la base de una convivencia sana? Más allá de las diferencias lógicas en nuestra manera de pensar, que exigen de la tolerancia necesaria para aprender a compartir el único mundo que tenemos, el buen trato es un excelente índice de nuestro equilibrio emocional. Sufrimos un proceso de deterioro progresivo que es difícil determinar dónde comienza, pero si nos damos cuenta de que si no erigimos un muro de contención nuestra comunicación terminará siendo inferior a la de nuestros compañeros de la escala zoológica, y me refiero a los animales. Tanto nos jactamos de ser seres superiores, de ser poseedores de una mente privilegiada, y no nos damos cuenta de cómo hemos ido iniciando un proceso regresivo que nos remite al túnel del tiempo, donde ni siquiera el lenguaje es posible como medio de transmitir nuestras pretensiones. Basta observar las discusiones, el tono de voz empleado, las distintas formas de agresión posibles, para confirmar que todos guardamos en nuestro interior una faceta profundamente negativa que emerge a la superficie cada vez con mayor frecuencia. Los modelos de agresión. La agresión activa. La agresión activa es la más evidente. Refleja siempre una obstinación por mantener algo que es insostenible y que solamente a través de la agresión que genera temor es posible reivindicar. Los agresores de esta naturaleza jamás admiten estar equivocados y, es más, cuanto más se les enfrenta, más irracionalmente defienden su posición. Este tipo de provocación puede adoptar diversas formas, que van desde la más clara y contundente, que es la agresión física con consecuencias visibles a nivel corporal, sumada al desequilibrio emocional que se produce en la víctima de este tipo de maltrato. Pero también puede haber formas enmascaradas de agresión activa, que tienen que ver con la violencia psicológica que se ejerce lento pero permanentemente hasta lograr destruir la estructura psíquica de la víctima, que resiste hasta donde puede y cómo puede. Finalmente,
quedará anulado en estériles esfuerzos por hacer frente a estos ataques sistemáticos al no poner en práctica estrategias que le permitan sobrevivir y rechazar esta forma detestable de comunicación humana. Pero frecuentemente se dan ambos tipos de agresión, tanto la física como la psicológica, en un proceso que va haciendo añicos la autoestima de la víctima, y por el contrario confiere al agresor un poder ilimitado, que utiliza cada vez con mayor saña, para someter al receptor de su malicioso proceder. Para que se genere una discusión se necesitan dos personas que sostengan opiniones diferentes, y que defiendan sus posiciones opuestas. Esto habitualmente no sucede cuando existe un manipulador, ya que es común que la víctima no se defienda, otorgando de este modo un campo libre al agresor que éste conquista cada vez con mayor vigor, prosperando entonces su intención de dominio absoluto de todas las situaciones que puedan presentarse. De más está decir que nadie debe tolerar ningún tipo de agresión, sea esta física o de orden psicológico. Seguramente hasta aquí estamos de acuerdo. Pero en la realidad que conocemos, este tipo de comunicación violenta se utiliza mucho más de lo que podemos imaginar. La violencia ejercida sobre una persona en sus dos vertientes, tanto física como psicológica, provoca un estado de angustia y ansiedad ante la impotencia de afrontar adecuadamente esta agresión y, por encima de todo, de poder liberarse definitivamente de este tipo de sufrimiento inútil. La agresión pasiva es una modalidad que suele pasar totalmente desapercibida. Cuando el manipulador no tiene el suficiente coraje como para arremeter contra su víctima en forma visible, recurre entonces a estrategias de presión en distintos órdenes de la relación, que incluyen, como hemos visto, la amenaza de abandono económico y afectivo entre otras formas de reducir a su oponente a la mínima expresión. Hay quienes sostienen que la violencia psicológica termina siendo mucho más dañina que la física. Personalmente pienso que no puede haber una escala de valoración para estas conductas, y que tanto unas como otras deben ser definitivamente erradicadas de cualquier tipo de vínculo, ya sea este de orden afectivo o laboral. La agresión pasiva no es susceptible de ser demostrada físicamente, por ejemplo, ante un médico forense que pueda determinar lesiones producidas por quien recurre a este tipo de procedimientos para lograr sus objetivos. Pero suele suceder con frecuencia que ambos tipos de agresión, la activa y la pasiva, van de la mano, produciendo un daño cada vez mayor, hasta que la víctima, que no soporta más lo que está viviendo, resuelve alejarse. Comienza entonces un largo proceso cuyo primer paso es sentarse a tomar un café consigo mismo para evaluar cuál es el nivel de autoestima que tiene para hacer frente en un futuro cercano a la reacción, seguramente ahora sí violenta, de quien se puede sentir cuestionado por su conducta. Los manipuladores son personas que por distintos motivos no han podido alcanzar la madurez. Son incapaces de defender sus principios sin intentar pasar siempre por encima de los demás. Son justamente esos motivos los que los llevan a no poder desarrollar una adecuada tolerancia a la frustración, que no es otra cosa que admitir que no todos nuestros proyectos, que no todos nuestros sueños, han de cumplirse a rajatabla, y que es muy probable que una cierta porción de ellos pueda, por distintas razones, quedarse en la cuneta. El hecho de que no todas nuestras metas y nuestros objetivos puedan cumplirse no nos habilita a perder la tolerancia y el respeto por los proyectos de quienes diariamente conviven con nosotros, y mucho menos nos autoriza a ejercer todo tipo de violencia como forma de demostrar nuestra incapacidad para lograr aquello que queremos para nuestra vida. Si cada uno de nosotros fuera capaz de decir sí, cuando realmente siente que debe decirlo, y de decir no, cuando no estamos de acuerdo, pondríamos un freno importante al avasallamiento del cual somos objeto en las sociedades en las que vivimos. La competitividad se ha convertido en uno de los objetivos fundamentales, pero no para destacarse por ser el mejor, sino como una forma de destruir a quienes nos rodean, a los cuales contemplamos como potenciales enemigos que supuestamente pugnan por ocupar nuestro lugar.
El agresor, ya sea activo o pasivo, busca siempre imponer su opinión, no importa el precio que deban pagar quienes sufren esa conducta imperativa, y necesita asimismo de la aprobación de los demás, ya sea de forma espontánea o a través de la violencia ejercida desde todos los ángulos posibles. Transmitir lo que sinceramente pensamos y sentimos acerca de una determinada cuestión no resulta sencilla hoy en día y determina un esfuerzo importante por parte de quien debe hacerlo, resultando más sencillo falsear ese pensamiento o ese sentimiento identificándonos con lo que piensa y siente la mayoría de la gente, no comprometiéndonos de ese modo con nuestra propia verdad. De esta manera ya no solo somos víctimas de una agresión pasiva, sino que también tenemos una responsabilidad compartida en lo que nos sucede, por no ser capaces de verbalizar aquello que nos gusta y también lo que no nos gusta. La agresión se convierte entonces en el arma preferida del manipulador porque amedrenta, porque asusta, porque amenaza y aterroriza a quien sufre este tipo de trato, logrando justamente a través de la desesperación de su víctima los propósitos que lo animan. Cuanto más desesperada está la persona que soporta el asedio, más avanza el manipulador y más agresivo se torna. Todos reconocemos la agresión activa, gritos, órdenes, lenguaje imperativo, ausencia de consideración por lo que piensa el otro y actitud de violencia ante el mínimo intento de defensa de su territorio por parte de la víctima. La agresión pasiva, que como hemos visto, puede llegar a ser tan grave como la anterior, puede ejercerse con una suavidad extrema, que incluso por momentos puede hacer dudar de si estamos frente a un manipulador o a un ser que, con su dulzura y sus buenos modos, pretende extraer lo mejor de nosotros. Este tipo de agresión es realmente mucho más difícil de probar. Pero solo es cuestión de tiempo. Porque el manipulador que utiliza la agresión pasiva, en la medida que no logra sus objetivos, rápidamente pasa a la agresión activa, con todos los tipos de violencia que es capaz de desplegar sin miramiento alguno para lograr lo que quiere. Página 41.